eh, incursiona o es conocido en aquella época que él estaba ejerciendo la medicina y entra en el boom de la revolución quirúrgica por su aportación durante en las diferentes técnicas quirúrgicas ha sido muy determinante para el desarrollo de la cirugía moderna. De ahí que la sistematización de una serie de procedimientos quirúrgicos le ha hecho tener un primer lugar en aquel momento durante el ejercicio de la medicina, pues él comenzó a realizar cirugías de tiroides, paratiroides, cirugías de mama, en fin, una infinidad de cirugías concernientes a la cirugía general. Y posteriormente, cuando Kohler había indicado o realizado un informe sobre las propiedades anestésicas de la cocaína, mi cursor un poquito no avanza, creo. Entonces, este mismo médico inyecta cocaína en el intraneural, en el espacio del plexo braquial. ¿Con qué objetivo? Realiza esta técnica o la punción. No, si no ven que mi cursor se desliza, no hay problema, pero está en base a lo que voy a ir desarrollando, ustedes lo van a seguir a través de los cuadritos, ¿bueno? Es decir, este médico va a inyectar lidocaína intraneural a nivel de la raíz del plexo braquial con el objetivo de liberar quirúrgicamente los fascículos y nervios periféricos del plexo que estaban atrapados en una masa cicatrizal, lo cual va produciendo también una anestesia completa a nivel de toda la extremidad superior. Posteriormente, Hirschel y Wiener van a realizar la administración del anestésico intraneural o perivascular o hipercutánea. Estos dos últimos van a evolucionar a través de sus técnicas que el día de hoy llevan su nombre. ¿Cómo se conforma el plexo braquial? Recordemos que para estas técnicas, siempre es bueno recordar la anatomía y de dónde se va a originar el plexo braquial. Entonces, el plexo braquial se va a dar origen desde las raíces anteriores de C5 a T1, conformando C5 y C6 el tronco primario, C7 el tronco, tres troncos primarios, uno superior, uno medio y uno inferior, ¿no? C5 y C6 el tronco primario superior, C7 el tronco medio, C8 y T1 van a dar lugar al tronco superior inferior. Pero de aquí también se puede tener una la raíz de C4 puede ser parte del plexo braquial, lo que va a venir a conformar, o se dice que es un plexo prefijado antes, ¿no? O postfijado, que puede también tener parte de la raíz de T2. Ojo, no puede ver las dos simultáneas, o es pre o es postfijado. Muy bien. Una vez que se forman los troncos del plexo braquial, este va a dar, una vez que va a dar lugar a 6 divisiones, 3 anteriores, 1, 2, 3 y 3 posteriores, ¿no? Estas, una vez que van a emerger por debajo de la clavícula, va a considerarse también la formación de los fascículos. Es decir, las divisiones posteriores van a dar lugar al fascículo
posterior. Aquí ven, ¿no? Se puede ver, ¿no, jóvenes? Hola. Sí, doctora. Ya. Entonces, una vez que el fascículo posterior está formado por las divisiones posteriores, la raíz, la unión de la división anterior del tronco superior, ¿no? O la división anterior, perdón, más de la división media van a dar lo que es el fascículo lateral o externo conocido. Y finalmente, las últimas divisiones que van a unirse van a dar el fascículo medial o interno, ¿no? Según los autores. Y así, estos van a dar origen a los nervios terminales, que son el número de 5. ¿Cuáles son? Los que hemos avanzado ya en mi grupo ya saben cuáles son. ¿Pueden ir nombrando? Músculo cutáneo, mediano, axilar, radial y cubital. Muy bien, ¿no? Aquí también ya vemos de manera más clara lo mismo, ¿no ven? Los troncos superiores, las divisiones, los fascículos, y aquí están los nervios terminales, ojo, ¿no? Esto no pueden olvidarse porque son prácticamente lo que va a dar origen y los nervios que van a ir a inervar todo el miembro superior. Aquí vemos también, una vez que pasan por la primera, costilla y salen por debajo de la clavícula, ¿no? Aquí vemos los fascículos y finalmente aquí están los nervios. Aquí una disección de la misma manera para indicarnos. ¿Y qué qué va a tener la importancia de estos nervios? ¿No? Que van a tener una inervación cutánea y una inervación motora. Si se fija, aquí el nervio mediano va a la parte interna de la mano, ¿no? Y de los dedos del índice, del medio y del anular, solamente la porción distal. El radial siempre va a ser externo, jóvenes, ojo, no se van a olvidar, el radial es externo, sin embargo, la parte posterior del brazo o externa va a inervar en su mayor porcentaje. Asimismo, los dedos, si ven, ¿no? Si siguen ahí con los numeritos, está también de esa misma forma. Y el músculo cutáneo que va a inervar aquí la parte lateral del antebrazo. ¿Consiguen ver, jóvenes? Sí, doctora. Bueno, eso es lo más importante referente, y ya los otros también son parte de los otros nervios que van a dar origen para los diferentes músculos que van a ir inervando. Aquí vemos muy colorido, pero es la misma representación anterior. ¿Cuál sería su distribución muscular o inervación motora? Ojo, recuerden que siempre hemos indicado con los que ya hemos pasado la práctica que todos los músculos, que todos los nervios que inervan los diferentes músculos que son parte del miembro superior van a ser flexores y extensores. Pero aquí el nervio radial de los 5 nervios terminales es el único que va a cumplir la función de extender el brazo, ¿no? No quiero leer todo, pero ustedes ya por anatomía tienen que saber. Lo único que importa es qué función tiene en cuanto a la inervación del plexo braquial sobre el miembro superior. ¿Cómo vamos a realizar este bloqueo del plexo braquial? Vamos a tener, igual que en las anteriores clases se había dicho, siempre lo primero que debemos tener es el equipo en sí de manera completa y totalmente estéril.
Los antisépticos es muy importante, los guantes estériles, los anestésicos locales, obviamente, unas jeringas que pueden ser de 10 y de 20 cc. Si no tenemos el neuroestimulador, ¿no? Vamos a hacerlo simplemente con una aguja número 25. No sé si algunos de los que han pasado han podido ver que por anatomía se hace directamente, ¿no? Y si usamos el neuroestimulador, pues vamos a conseguir estimular y las diferentes funciones, tanto de parestesia o de contracción, se va a notar en los músculos que realizamos y dependiendo de la técnica que nosotros realicemos, ¿no? Sea interescalénica, supra, infra o axilar. Hoy en día, ya con los avances de la medicina, esta técnica ha tenido bastante repercusión en cuanto a para dar una mejor calidad de atención y efectividad, digamos, y mayor efectividad en cuanto al bloqueo de este plexo. Para eso se utiliza el ecógrafo. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Tenemos el interescalénico, el supraclavicular, infra y el axilar, ¿no? Y cada uno, como les dije al inicio dentro de la historia, tiene sus respectivos nombres. La técnica del plexo braquial por la vía interescalénica. ¿Cómo se realiza esta? El abordaje. El paciente debe estar en decúbito supino o decúbito dorsal, como decimos, con la cabeza contralateral del lado que se va a realizar la punción. El punto anatómico de referencia va a ser el cartílago cricoides. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos. Y vamos a ir recorriendo con el dedo hasta llegar a palpar el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Se fijan, no, jóvenes? Luego seguimos recorriendo con el dedo y vamos a llegar a percibir también o palpar el escaleno anterior. Y aquí se encuentra el escaleno medio. Y entre el escaleno anterior y el medio vamos a tener una depresión que se llama el surco interescalénico. Aquí la yugular, que va a ser también otro punto de referencia, y por detrás de ahí vamos a ingresar. Aquí vemos, ¿ven? Hacemos la misma, el cartílago cricoides, deslizamos los dedos, conseguimos el esternocleidomastoideo, el borde posterior, un poquito más, nosotros profundizamos nuestro dedo hasta palpar el escaleno anterior y el escaleno medio, y ahí se surge o se forma el surco interescalénico, ¿no? Aquí estamos viendo. Externo, escaleno anterior y medio. ¿Cómo vamos a introducir la aguja? Previa asepsia y antisepsia, vamos a realizar, algunos realizan un pequeño abón con anestésico local, pero a veces es innecesario, ¿no? Porque es bastante doloroso la infiltración del anestésico local, como es la lidocaína. Jóvenes, no sé si alguno ha experimentado o en los familiares o algún conocido, siempre refieren, lo más doloroso es hacer ese aboncito. Entonces, el paciente para esta técnica, si no colabora, le vamos a sedar profundamente y no hay necesidad de realizar ese abono, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a introducir la aguja? Se va a funcionar dirigida de manera en una dirección tangencial, si se fijan, ¿no? Aquí ven el dedo, tangencial medial a la clavícula, caudal y posterior, ¿qué quiere decir? Por hacia abajo y atrás, apuntando al medio de la clavícula siempre. Es ahí donde se va a localizar el surco interescalénico
Y el paciente nos va a referir que siente cierta parestesia, ¿no? Como que algo le estuviera punzando, y vamos a ver nosotros en el hombro también una cierta contracción, lo cual significa que estamos en pleno plexo braquial. Y vemos también, ¿no?, una representación esquemática cuando se hace la punción directamente en los troncos, que vamos a ver la contracción del antebrazo, ¿no? Y y aquí del pectoral, ¿no? Bueno, esa es una de las técnicas. Y cuando es ecoguiado, también de manera tangencial vamos a dirigir nosotros el transductor del ecógrafo. ¿Vemos? Podemos hacer de esta manera para ir buscando, y en la pantalla obviamente que se va a ver, ¿no? Y luego, una vez que localizamos, vamos a hacer la función. Aquí vemos el escaleno anterior, el escaleno medio, y aquí los troncos superiores, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Aquí también vamos a ver escaleno anterior y el escaleno medio. Siempre debemos ver, de preferencia, son estos, no se ve así como está delimitado, ¿no?, con una línea roja, pero quien tiene práctica sí se puede distinguir entre el esternocleidomastoideo que tenemos arriba, así como una banda, ¿no es cierto? Y al medio de estos dos músculos sí se puede percibir, así sea en blanco y negro, aquí unas siluetas redondas o un poquito elongadas, y donde vamos a nosotros a administrar el anestésico local. Y también, obviamente que en un ecógrafo a colores sí vamos a ver así, ¿no? El escaleno anterior siempre es lo primero que debemos ver, es como una banda el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el medio, y aquí esto así tiene esta forma, jóvenes. No sé, los alumnos si han conseguido, cuando hemos entrado al quirófano, algunos han podido ver. ¿Cuáles son las indicaciones de esta técnica? Es para cirugía de brazo, codo, en realidad todo el miembro superior, ¿no? Hasta las falanges de la mano. Es una de las más completas. ¿Por qué razón? Porque nosotros con esta técnica prácticamente abarcamos o bañamos con el anestésico local el plexo total, que son la emergencia de las raíces y la conformación de los tres troncos principales. Igual, de la misma manera, hay contraindicaciones relativas y absolutas. Las relativas es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una paresia contralateral del nervio frénico o laringio, recurrente, algún déficit neurológico previo del brazo afectado, porque algunos pacientes cuando se lesionan, no sé si han escuchado alguna vez, generalmente esto ocurre en personas obesas o algún paciente ebrio que puede dormir sobre el brazo. Nosotros mismos, ¿no? Cuando por largas horas o por varias horas nosotros nos recostamos sobre nuestro propio brazo, ¿qué sucede? Despertamos y con cierto dolor, ¿no es cierto?, a nivel del hombro. Generalmente es lo que más repercute, esa presión que ejercemos durante muchas horas, ¿no?, por el peso de nuestro cuerpo. Entonces, dentro de las absolutas está la infección local, porque aquí no podemos buscar otro sitio como en las anteriores técnicas, ¿no?, que podíamos ir para arriba o para abajo, depende del lugar de la infección. Aquí no, porque el sitio de punción es el único, no podemos cambiar, entonces no podemos realizar esta técnica. El sangrado agudo, ¿por qué?
Recordemos que a nivel del cuello, el paquete vasculonervioso son los vasos de bastante calibre. Entonces, imagínense la función de la yugular nomás, que va a conllevar a la salida de sangre, y eso va a formar el hematoma que puede comprimir el mismo nervio. La alergia probada a los anestésicos locales, que es hoy en día algunos argumentan, ¿no?, que sí existe alergia, pero es casi imposible, pero se puede dar, ¿no? Entonces, si consideramos el paciente nos dice, yo tengo alergia al anestésico porque cuando me pusieron yo no pude reaccionar, me levantó una serie de pápulas, unas ronchas, nos puede decir, entonces no vamos a realizar esta técnica por ninguna de las vías, ¿no? Entonces, convertiremos y le propondremos hacer una anestesia general. Y obviamente el rechazo del paciente, que eso es una de las contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles van a ser las complicaciones con esta técnica? Que se puede, como está cerca al canal medular o al espacio peridural, porque prácticamente nosotros ingresamos sobre el origen directo de las raíces, y pues si el paciente no nos dice que siente parestesia, alguna molestia, una corriente eléctrica, etcétera, probablemente nosotros seguimos avanzando con la aguja y podemos ingresar a través del espacio entre las vértebras y llegar al espacio peridural, ¿no?, sin darnos cuenta. Y peor más aún si nosotros funcionamos, vamos más allá y se funciona la dura madre, y sin darnos cuenta también podemos administrar el anestésico y ahí la muerte es inminente del paciente. Por eso siempre en cualquiera de las técnicas debemos, si vamos a administrar los anestésicos locales, es siempre previa aspiración y seguridad de que no hay retorno de sangre y menos de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las complicaciones por las características de la región y la conformación del paquete vasculonervioso, pues el hematoma puede ser una de las complicaciones que puede agravar el cuadro. Por eso, ojo, que en los niños no se debe realizar esta técnica por la estructura que tiene el cuellito de los niños. Generalmente son más cortos o tienen mayor abundancia de tejido o celular subcutáneo, ¿no? Es decir, son un poquito gorditos. Entonces, en ellos está contraindicado esta técnica, sobre todo en menores de 2 años. Y otra cosa, que también el niño no te va a colaborar para mantener la cabeza al otro lado, o alguien que le asegure, porque si vamos a sedar no podemos sedar profundamente, y si hacemos una anestesia general, pues también no vamos a ver nosotros la característica de lo que queremos buscar, parestesias o contracción de los músculos, para determinar que evidentemente estamos realizando bien la técnica. La parálisis del nervio recurrente, en un 30 a 50%, pues 30 a 50%, y el síndrome de Claude-Bernard-Horner. A ver, ¿quién sabe cuáles son los síntomas del síndrome de Claude-Bernard-Horner? Miosis, tosis, anhidrosis. Exacto, ¿no? Y la parálisis hemodiafragmática del 100%, ¿no? O sea, ¿por qué razón? A ver, alguien diga, ¿por qué se puede producir una parálisis hemodiafragmática? Por la proximidad del nervio frénico. Exacto, ¿no? Porque hemos dicho que puede tener una aferencia del nervio, que es de la raíz de C4, ¿no? Y también, aunque no tuviera la aferencia, por la proximidad y como quiera que estas técnicas, sobre todo es por volumen en este caso, puede también impregnarse, ¿no?, esa raíz y producir una parálisis hemodiafragmática. La otra técnica
del bloqueo supraclavicular oculenta. De la misma manera, ¿no? Entonces vamos a posicionar al paciente en decúbito dorsal o supino con la cabeza contralateral al lado que se va a realizar la punción, ¿no? El brazo debe estar en aducción. El punto de referencia va a ser el pulso de la arteria subclavia, ¿no? Ese va a ser el punto de referencia. Se va a introducir de la misma manera la aguja una vez que nosotros percibimos el latido de la arteria. Ojo, mejor es no perder esta referencia y dejar mantener el dedo, depende el dedo índice o el medio, y luego con la otra mano hacer aquí, pero se está haciendo la bomba, ¿no? Pero les dije que no era necesario. Entonces, una vez que hemos localizado el punto anatómico, vamos a realizar aquí con el neuroestimulador, o puede ser también por anatomía directamente con la aguja. Y el paciente también nos va a referir las parestesias. Introducimos sin perder el punto de referencia y se va avanzando con la aguja de manera medial también, al igual que la otra. ¿Ve? Medial, caudal y posterior, siempre. ¿Por qué? Porque aquí tiene que salir ya que el plexo se forma aquí desde C5, entonces su trayecto va a ser este, ¿no? Entonces, por eso que se dice caudal y posterior. Vamos a buscar parestesia en la primera costilla, porque con esta técnica nosotros al avanzar chocamos directamente con la primera costilla y el paciente nos va a decir, vamos a ver también una discreta contracción a nivel del pectoral o del hombro, entonces significa que estamos en buena posición. Aspiramos, aquí vemos, ¿no? Bueno, no se ve la jeringa, está más esto. Entonces, siempre una vez que estamos ahí, otro asistente va a acoplar aquí a la... A ver, vamos a ver si aquí está. Un poco. Entonces, esto es como un catéter que está directamente unido a la aguja, este blanco, ¿ve? Y aquí el asistente tiene la jeringa por aquí con el anestésico local. En los adultos generalmente se hace un volumen entre 20 a 30 ml. Entonces vamos a pedirle una vez que ya estamos en el espacio o que es en el punto del plexo braquial y vamos a pedirle a nuestro colaborador que aspire previamente, si no hay sangre, ni retorno de aire en este caso, podríamos llegar, si pasamos inadvertidamente por de la primera costilla, podemos llegar a perforar la pleura, ¿no es cierto? Entonces, y si no hay retorno ni de aire, entonces le decimos que vaya administrando el anestésico local, al igual que en las anteriores técnicas, cada 5 cc, porque el paciente puede moverse o nosotros también. Y aquí con el ecógrafo, igual hacemos, ¿no? Con el transductor vamos a buscar y vamos a buscar primero ¿qué? Vamos a ubicar la primera costilla. ¿Entienden, no? Aquí está mejor. Entonces, aquí vamos a ver la arteria subclavia, que va a ser nuestra se va a ver de esta manera así, una sombra más oscura en relación a los troncos, que aún siguen siendo los troncos superiores, ¿no? Los 3 troncos, aquí vemos, 1, 2 y 3, ¿no? Aquí sería lindo, ¿no? Ver así colorido, como aquí nos muestra. Sin embargo, aquí está. Esto viene a ser esto, ¿no? Aquí vamos a tener el externo cleidomastoideo. Siempre se va a ver así como la primera banda. Aquí está la primera costilla.
¿Están consiguiendo ver, jóvenes? Sí, doctora. Y aquí, aunque no se ve así, no se ve notorio, ¿no? Pero con la práctica nosotros lo primero que debemos ver siempre son los elementos anatómicos de referencia, los que nos van a guiar en qué posición están el plexo, ¿no? Sean los troncos o las divisiones. Aquí también lo mismo, ¿no? Aquí la primera costilla, el tronco superior, tronco medio y tronco inferior, y aquí está la arteria subclavia. Depende de qué lado estemos, ¿no? En este caso sería esto, si vamos a ver aquí, ¿qué lado ustedes creen que es? ¿Qué miembro superior? ¿Derecho o izquierdo? Y esta es la primera costilla. ¿Dónde se encuentra, pues, la arteria subclavia? Anatomía, jóvenes. Bueno, las indicaciones de este bloqueo. Cirugía de brazo, codo, antebrazo y mano, porque también aquí nosotros vamos a agarrar el plexo braquial en plenitud con todos los troncos superiores y divisiones. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Siempre las mismas, las coagulopatías y la negativa del paciente. Las complicaciones, el neumotórax. Por eso la importancia de aspirar cada 5 cc que vayamos nosotros administrando, o nuestro asistente que vaya administrando el anestésico, porque el neumotórax, si al funcionar la pleura va a salir como una especie de burbujas, ¿no? Y obviamente la lesión nerviosa, indudablemente en algunos de los pacientes puede persistir si nosotros al realizar la técnica hacemos las funciones de manera repetitiva. El bloqueo infraclavicular o de base, la posición siempre va a ser la misma, ¿no? De cúbito dorsal o supino, con la cabeza siempre contralateral, y van por debajo de la primera costilla o de la clavícula, perdón, infraclavicular, debajo de la clavícula. Nosotros vamos a hacer cierta presión con los dedos, que mejor uno vaya desarrollando la sensibilidad, ¿no? Vemos aquí, siempre a nivel de la línea media de la clavícula. ¿Qué vamos a identificar aquí? Vamos a ver. La apofis coracoides. Esta es una disección. Aquí tenemos el pectoral mayor. Aquí vamos a tener la arteria y la vena subclavia, ¿no? Esto viene a ser la clavícula. Entonces, nuestro punto anatómico para nosotros va a ser percibir. En pacientes obesos es un poco complicado palpar la apofis coracoides, ¿no? Pero es una técnica ya muy poco utilizada. Si ven ustedes ven por la disposición y la anatomía y la dificultad porque al final lo que se va a requerir es que esta también, como quiera que una vez que pasa por debajo de la clavícula, las divisiones podemos no en su totalidad nosotros bañar completamente con el anestésico local, y puede ser un bloqueo insuficiente. Aquí vemos lo que llaman la técnica emplomada. Si ven así, la aguja entra directamente a nivel o por debajo. Una vez que la apofis coracoides hemos intentado palpar o percibir, ingresamos, y si se fijan aquí están dispersos, ¿no es cierto? Las divisiones estas y los fascículos.
Si hacemos en esta técnica, tenemos que hacerla en una sola, ojo, pero aquí la posibilidad de perforar la pleura es mayor que en la anterior. Ecoguiada también igual, el transductor vamos a ir buscando, aquí está la clavícula, y vamos a tratar de ver y ubicarnos a nivel de los cordones. Aquí está la arteria subclavia, el músculo subclavio debajo del pectoral mayor, aquí la coracoides, sí, y mediante ecografía sí es bastante visible, obviamente que no nos muestran así subrayadito, ¿no? Y aquí está la pleura que está más próximo a la arteria subclavia. Aquí de la misma manera los músculos van a ser los que nos van a delimitar. Y recordemos que la arteria subclavia, una vez que sale por debajo de la clavícula, ¿no? Se va a convertir en arteria axilar, que también puede ser por este método ecoguiado que consigamos ver. Aquí vemos el cordón lateral, cordón medio, lo cual, ¿qué significa? Que nuestro bloqueo va a ser insuficiente, ¿no? Por esa razón es que esta vía de acceso no se utiliza mucho. ¿Cuáles son las indicaciones? Cirugías del tercio distal del brazo, antebrazo, codo y mano. Las contraindicaciones siempre van a ser la coagulopatía y la negativa del paciente. Aquí la posibilidad entre las complicaciones, el neumotórax, hemotórax si funcionamos la arteria o la vena, ¿no? Y el quilotórax, que es la lesión, digamos, un incidente mayor de difícil reversión. ¿Por qué razones, jóvenes? ¿Qué es ¿Por qué razón? ¿De qué lado se ubica o dónde se drena la linfa? Conducto torácico. Muy bien. De preferencia, estructuralmente, ¿de qué lado se ubica? Izquierdo. Izquierdo, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener bastante cuidado. Y mismo así, cuando se coloca una vía central, a veces, ¿no es cierto? Han debido ver en pacientes que entran a terapia, les hacen a nivel del cuello, por encima de la clavícula, por debajo de la clavícula, ¿no es cierto? Se pone la vía central y del lado izquierdo en lo posible se evita, pero si no hay otra manera, solamente quien tiene bastante experiencia o es experto lo tendrá que realizar, ¿no? Porque la linfa no se va a reabsorber con la facilidad, digamos, de que si se produce un hematoma, ¿qué va a pasar? El hematoma se va a disolver y se va a reabsorber, pero la linfa no. Y obviamente la lesión nerviosa y la toxicidad por los anestésicos locales puede suceder porque los volúmenes son grandes, 20 a 30 cc es un volumen considerable que se administra en esta técnica del plexo braquial. Finalmente, el bloqueo del plexo braquial, la última posibilidad o acceso que tendríamos es el bloqueo axilar. Esta generalmente se utiliza como complemento, si vale la expresión, de las anteriores técnicas, ¿no? Que sobre todo de la supra o infraclavicular que no ha anestesiado en su totalidad todas las divisiones o fascículos. Entonces, aquí, su nombre lo dice, ¿no? Bloqueo axilar, nuestro punto de referencia va a ser la arteria axilar. En esta también hay 3 modalidades de poder hacer este bloqueo. Una perivascular, que significa por fuera, alrededor de la arteria, o transarterial, que podemos atravesar la arteria. ¿No es cierto? Aquí el rojito. Y parestésica, el paciente igual nos va a decir, no, he sentido una corriente eléctrica en mi mano directamente.
Aquí igual vemos. Me olvidé decirles que cuando utilizamos el neuroestimulador tenemos que colocar un electrodo de base o de piso que decimos, ¿no? Para disminuir un poco esto y que al tiempo de nosotros hacer una descarga mínima, ¿no? Comenzamos con bajas, ¿cómo se dice? Estimulaciones de electricidad para que vayamos avanzando desde 0,25, 0,5 y lo máximo es hasta 2 milivoltios, ¿no? Es mínimo. ¿Cuánto tiene una pila, jóvenes, de voltaje? Las pilas más pequeñas. Es un decir, ¿no? Una comparación más o menos que uno trata para que ustedes se entiendan. Y en la práctica, si se nos da de utilizar un neuroestimulador, lo vamos a utilizar para que muchos de ustedes, cuando ingresen al quirófano, vean en sí cómo se maneja y cómo funciona esto. Aquí está el neuroestimulador. No podemos perder igual siempre nuestro punto de referencia, que es el latido de la arteria. Y lo mismo con el transductor. Vamos a ver aquí, siempre se ve así, generalmente la silueta de la arteria es así casi perfecta, digamos, ¿no? Aquí ven la arteria axilar. Y los diferentes nervios ya, porque una vez que sale de los fascículos ya van a dar lugar a los nervios terminales, ¿no? Aquí vemos el nervio mediano por encima de la arteria, el nervio cubital, el nervio radial y el músculo cutáneo. Aquí de la misma forma, ¿no? Aquí ya cuando esto en realidad es como una disección esquemática que muestran en los libros. ¿Cuáles son las indicaciones? Cirugía de antebrazo, codo y mano. Pero ojo, podemos no conseguir en su totalidad nosotros agarrar todos los nervios, porque si se han fijado, ¿qué nervio nos faltaría? Y son 5 nervios aquí. El axilar. El nervio axilar, ¿no es cierto? Entonces ese puede quedar fuera del alcance o del anestésico local que no se impregna en su totalidad. Esta técnica sí se puede realizar más en los niños, porque es más fácil en el niño, ¿no? Colocar su bracito en aducción, ¿no? Y asegurar, el niño no se va a incomodar con esa posición. Las contraindicaciones siempre va a ser las coagulopatías y la negativa del paciente, y las complicaciones, al igual que todo, hematoma y lesión nerviosa, que con fisioterapia sí se va a recuperar las molestias que los pacientes tienen de persistir cierta parestesia, ¿no? O sea, y que no van o disminución de la sensibilidad en esa región. Aquí, dentro de los bloqueos periféricos, también se había indicado el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿no? Que ya no se utiliza quizás solamente como método o alternativa de analgesia o tratamiento del dolor, sobre todo en pacientes que han debido escuchar, me duele la pierna, o sea, con el síndrome del nervio ciático, ¿no? Porque si ante esto, relativamente siempre va a estar mejor el manejo del dolor crónico u oncológico. Siempre va a estar de primera mano las anteriores técnicas, ¿no? Que hemos indicado, o puede ser una peridural o una raquídea, porque la acción en sí no es por el anestésico, sino es por el opioide que nosotros podemos administrar para mejoría del dolor en estos pacientes que data
con bastante cronicidad. Eso es todo, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola. Estamos acá, doctora. Creo que no hay. Sí, en realidad los temas siempre, como les dije en la anterior clase, siempre se trata de dar lo más claro, lo más sucinto para que ustedes puedan recordar, ¿no? Como médicos generales. Ahora, ya quien decida ser anestesiólogo, pues ya ahí se va a enfocar de manera más profunda, ¿no? Durante la residencia. Si no tenemos más preguntas, jóvenes, gracias por su asistencia. Tenemos un último tema que también va a ser más breve, quizás más resumido, referente a los anestésicos locales. Y nos encontramos el lunes, ¿no? El lunes directamente. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Lo hubiera podido avanzar, pero como ya el programa de la materia está así por porque nosotros terminamos, luego avanzamos ustedes van a continuar con las clases de técnica quirúrgica, ¿no? Ya.